A continuación, la enseñanza a cargo de nuestro pastor Abraham González. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les saludamos en el amor del Señor. Nos da gusto poder acercarnos a ustedes a través de este medio, de esta grabación. Pues estamos viendo los temas acerca de Cristo, descrito por el apóstol Pablo, el tema general. Y hoy veremos un mensaje titulado El autor y consumador de la fe. Así es que leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera en Hebreos capítulo 12, su verso 2. Hebreos capítulo 12, su versículo 2 dice de la siguiente manera: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido y te suplico que a través de este mensaje las vidas de nuestros hermanos allá en casita puedan ser bendecidos, que tu palabra llegue a lo profundo del corazón, que tu palabra, Señor, pueda obrar en aquellos que necesitan una palabra, en aquellos que están pasando momentos de tribulación, de prueba, tal vez la tristeza, tal vez el dolor, el desánimo, estén en sus vidas. Pero en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra en esta tarde pueda vaciar sus corazones de esas aflicciones, de esas cosas que no llenan y que no satisface sus vidas. Pedimos que tu palabra hable a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Nos da gusto compartir con ustedes, amados hermanos, un tema más. Y les repito, hoy veremos este mensaje titulado El autor y consumador de la fe. Hemos leído Hebreos capítulo 12, versículo 2. Aquí, amados hermanos, para poder iniciar el mensaje, quiero tocar estas dos palabras que el título menciona. Y el título dice el autor y consumador de la fe. En primer lugar, queremos definir quién o qué es un autor. El diccionario define que el autor es alguien quien causa algo, quien crea algo, el originador de algo. La palabra autor viene del griego argegos. Esa palabra significa caudillo, originador o fundador. Así que Cristo es el autor de la vida. Así que Cristo es el autor de la fe, el autor de nuestra salvación. Repito, la palabra autor viene del lenguaje griego, que es argegos, y que significa caudillo, originador o fundador, o iniciador de algo. Claramente, amados hermanos, entendemos que cuando la palabra del Señor dice que Él es el autor, nos está diciendo que nadie más tiene lugar. Nos está diciendo que nadie más puede ponerse en el lugar de Cristo para tener fe en Él o en ellos, y que a través de ellos nosotros podamos ser salvos. Porque Cristo es el autor. Nadie más, en nadie más podemos poner nuestra fe. En nadie más podemos
acudir. En nadie más podemos pedir auxilio para nuestra salvación, si no es Cristo, porque Él es el autor. Cuando alguien crea algo, nadie más conoce esa creación, si no es aquel que lo creó, si no es aquel que lo inventó. Y nadie más puede venir y ponerse en su lugar para demostrarnos cómo se hizo y para enseñarnos las partes que contiene su creación, si no es aquel que lo creó. De igual manera, si es Cristo. Cristo es el autor de la fe, el autor de nuestra salvación, así es que nadie más puede ponerse en su lugar para que nosotros podamos pedirle y rogarle por perdón y reconciliación, si no es solamente Cristo. Y cuando dice que también Él es el consumador, el diccionario define consumador del griego teleites, que significa perfeccionador o final, una obra que finaliza. Cristo es el que le da vida a nuestra fe, Cristo es el que le da sentido a nuestra fe, pero también así un día será consumido. El tiempo de la gracia un día terminará, iniciaremos otra etapa en la que nuestra fe será consumida, en la que terminará nuestro tiempo de que por medio de la fe seamos salvos. Terminará el día que estemos con Él. En ese momento será consumado o consumido nuestra fe. Él es el que perfecciona nuestra fe, pero en su momento también Él es el que un día, como dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo acabado. El tiempo de la gracia un día tendrá un fin en el cual nosotros vamos a decir, hasta aquí pudimos llegar por medio de nuestra fe para alcanzar nuestra salvación. No es que dejemos de creer en Jesús, eso no significa, sino que a lo que me refiero es que un día tendrá un fin, un ciclo, el que estaremos teniendo fe en Cristo para nuestra salvación, hasta que lleguemos con Él. Hasta ese día nosotros estaremos teniendo victoria, porque hemos llegado con aquel que tanto hemos deseado, que por mucho tiempo hemos anhelado estar con Él, y que por mucho tiempo hemos luchado adversidades, hemos tenido pruebas, dificultades, pero a través de nuestra fe hemos logrado estar con Él. Si Cristo es el autor y consumador de la fe, ¿qué hace la fe en nosotros? Para nosotros la fe en Cristo asegura nuestra salvación. San Juan capítulo 3, su versículo 15, dice de la siguiente manera: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito el versículo, dice la palabra del Señor: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es clara la palabra del Señor al decirnos que todo aquel que cree no tendrá el problema, ni mucho menos la preocupación de esa incomodidad o esa inseguridad de su futuro,
Porque si nosotros hemos creído en Jesús, entonces debemos de tener también la seguridad de que estamos pasando de una etapa de muerte a vida en Cristo Jesús. El propósito de Dios, el propósito de Jesús es que nadie se extravíe, nadie se pierda, sino que todos puedan venir a esa vida eterna que Él ofrece. Como lo dice en San Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Él dice, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Esa vida que solamente a través de Él viene, que solamente a través de Él fluye, es la que Él nos ha prometido, pero por medio de que creamos en Él. Tú y yo no podemos alcanzar esta vida eterna si no creemos en Él. Creer en Él es hacer lo que Él dice. Creer en Él es aceptar su sufrimiento, es aceptar lo que Él hizo por nosotros. Creer en Jesús. Y si creemos en Él, también tenemos que creer en aquel que lo envió. San Juan capítulo 5, su versículo 24, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Queremos entender mejor este versículo y quiero que usted aprenda y escuche lo que viene a continuación. Este versículo demuestra la estrecha relación entre la palabra oír y creer. Esta relación de estas dos palabras, oír y creer, tienen cierta relación para que Cristo nos dé a entender y nos exprese que nosotros debemos de tener o creer que así como nosotros hemos creído en el Hijo, también nosotros necesitamos creer en aquel que envió al Hijo, que es el Padre. Pero lo relaciona con dos palabras y dice, el que oye mi palabra. Una cosa es oír, pero otra cosa es creer. Nosotros hemos escuchado la palabra, pero también necesitamos creer esa palabra, y esa palabra es Cristo. Y necesitamos creer en aquel que envió a Cristo. ¿Y quién fue quien envió a Cristo? El Padre, Jehová Dios. Y dice el apóstol San Juan, que el que oye mi palabra y crea que al que me envió, dice San Juan, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese qué bendición nos trae el que nosotros podamos escuchar la palabra, poner atención a la palabra, que esa palabra pueda penetrar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esa palabra pueda dar fruto en nuestras vidas, pero que también en nuestro corazón podamos creer. El efecto que causa el oír y creer es que no veremos condenación y hemos pasado de muerte a vida. El propósito de leer esta palabra cuando dice el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene el propósito de que los hombres crean en el Padre y pongan su confianza en Él, así como la hemos puesto en Cristo.
esta declaración cuando dice: que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Está declarando una promesa futura para aquellos que creamos, para aquellos que escuchemos. Cuando Juan declara que el que oye y cree en aquel que envió al Hijo tiene vida eterna, está declarando una promesa futura. Es una afirmación que el creyente recibe para su seguridad, para su confianza, para que desde estos momentos nosotros podamos comenzar a disfrutar de esta vida eterna, para que desde estos momentos podamos saborear lo que será la vida eterna. Qué maravilloso, amados hermanos, es saber esta afirmación de la palabra cuando nos dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra cuando dice: y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, no es solamente una transformación corporal que nosotros recibiremos en la resurrección futura, sino también es una experiencia por la cual ya ha pasado todo un verdadero cristiano. Y por lo cual sigue y continúa recibiendo esa experiencia espiritual que es el cambio, que es el proceso que comúnmente nosotros le llamamos un nuevo nacimiento. Todo buen cristiano ha vivido el proceso del nuevo nacimiento, de morir a la carne, morir a los deleites de la carne, a vivificarnos a través de Cristo. San Juan, su capítulo 6, su verso 40 también nos dice de la siguiente manera: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjese la declaración de la palabra del Señor al decirnos: y esta es la voluntad. ¿De quién? Y esta es la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad del Padre es que a través del Hijo nosotros podamos ser rescatados. La voluntad del Padre es que a través de Jesús, primeramente nosotros podamos creer y nosotros podamos ser justificados por el Hijo ante nuestra condición pecaminosa. La voluntad del Padre es que nosotros podamos ser rescatados, como lo expresa el salmista David, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, como su creación, como una creación que se ha corrompido. Así lo expresa la palabra cuando se refiere al pueblo de Israel, que se ha corrompido. Y la palabra corrompido, dice el diccionario, que es algo que se ha echado a perder.
El anhelo del corazón de Dios no es que su iglesia, no es que su creación, la humanidad, esté corrompida, que esté yendo, caminando y viviendo hacia una dirección opuesta a la que Él quiere que vayamos. La voluntad del Padre es que todos conozcamos y veamos al Hijo como el autor y consumador de la fe. La voluntad del Padre es que todo hombre y toda mujer pueda creer en aquel que el Padre envió para que exonerara nuestras culpas, para que seamos absueltos de nuestros pecados, para que nosotros salgamos, o la gente que no lo ha conocido salga de su condición de esclavitud, de pobreza espiritual, para aquel que todavía no ha creído pueda conocerle tal y como Él es. Repito el versículo y dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y una promesa gloriosa futuro, dice: y yo le resucitaré en el día postrero. La seguridad que Cristo nos da para confiar en Él nos lo garantiza a través de la resurrección. Nadie que ha confiado y que ha creído en Cristo camina con inseguridad, vive con inseguridad. Porque si hemos creído en Él, tenemos la certeza que un día nos dará esa vida eterna y que un día nos resucitará. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Juan capítulo 11, su versículo 25, también nos dice de la siguiente manera: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras tan animadoras, qué palabras tan dulces, y que fortalece al espíritu y la vida de cada creyente al decirnos Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En ese momento, las palabras tan animadoras de Jesús para la vida de Marta ante la muerte de el gran amigo de Jesús, que fue Lázaro. Ella tenía conocimiento de la resurrección, pero todavía no entendía lo que Jesús le estaba dando a entender a través de sus palabras al decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le está dando a entender a Marta y a María. Jesús le está diciendo: yo soy el que quita la vida, pero también yo soy el que da la vida. Porque Él es el autor de la vida. Él es la fuente de vida. Él es por el cual proviene la vida. Él es la propia vida, y en Él nosotros obtenemos vida. Marta todavía no entendía. Marta le decía: sí, yo sé que un día vamos a resucitar, pero a futuro falta mucho todavía. Jesús le está diciendo a Marta: Marta, lo que te quiero decir es que yo soy el que tiene potestad, yo soy el que tiene autoridad, yo soy el que decido cuándo le corto la vida a alguien, yo soy el que decido cuándo le doy la vida a alguien. Quiero decirte que yo soy el que tengo esa autoridad, el que tengo esa potestad, el que da la vida como el que la quita. Nadie tiene esa autoridad, nadie tiene esa potestad, nadie tiene ese privilegio. Solamente aquel que es el autor y consumador de la fe tiene esa potestad de dar vida como el quitarla.
Eso estaba dejando por sentado Jesús a nuestro corazón. Y amados hermanos, no debe de causarnos tristeza. No debe de causar tristeza en tu corazón, en mi corazón, cuando de repente muere alguien y solemos decir, todos llevamos el mismo camino, todos llevamos el mismo futuro. Que no cause tristeza en tu corazón el saber que un día también nosotros partiremos con el Señor. Porque el apóstol Pablo lo declara con palabras de convicción. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Para nosotros debemos de tomar la confianza y de fortalecernos al escuchar las palabras de Jesús al decirnos, porque yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús está queriendo decir, aún el que muera puede vivir todavía, si Él es su voluntad. Nosotros tenemos que tomarnos de la mano de Jesús y de confiar en Él, creer en Jesús. Está recalcando y está diciendo, el que cree en mí, en Jesús, en nadie más. No podemos poner nuestra confianza en nadie, solamente en Jesús, porque Él es el que da vida, como también el que quita la vida. San Juan capítulo 12, su versículo 46, nos dice también de la siguiente manera, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjese las palabras de Jesús al decir, yo la luz, yo soy la luz, el que ilumina, el que esclarece, el que disipa las tinieblas. Jesús dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree, o el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. La decisión si permanece en tinieblas en la luz es nuestra, es del hombre. Él nos da ese regalo maravilloso de llevarnos a su luz, de llevarnos a la luz, de sacarnos de las tinieblas. Pero nosotros somos los que decidimos quedarnos en tinieblas o irnos a su luz admirable. Yo la luz, dice, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La voluntad de Dios es que nosotros, o el hombre que no le ha creído, pueda salir de la oscuridad, pueda salir de la vida pecaminosa, de los vicios, pueda salir del engaño, de la mentira, y pueda conocer a Jesucristo, el dador de vida, el autor y consumador de la fe. El que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él quiere que todo el hombre y la mujer, todos los hombres y la mujer puedan conocer a Cristo, creer en Él y puedan salir de las tinieblas a la luz de Cristo. San Juan, su capítulo 20, su versículo 31, nos dice de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese las palabras
de Juan al decir: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El apóstol San Juan está diciendo: porque estas palabras, estos milagros, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Queremos evidencia para creer en Jesús? Aquí está escrito lo que Jesús hizo. La gente quiere evidencia, quiere motivos para creer en Jesús. ¿Qué motivos más grandes de ver los milagros, señales, maravillas, prodigios que Jesús hizo para que podamos creer en Él? Y para que podamos creer que Él es el Hijo de Dios, no solamente que Él es el Cristo, que Él es Jesús, sino que podamos creer que Él es el Hijo de Dios. Y al creer en Él, dice su palabra, tengamos vida en su nombre. En Él tenemos vida únicamente. A través de Él podemos encontrar y hallar vida. Hechos capítulo 10, su versículo 42, dice de la siguiente manera: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y nos mandó, dice, que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí está relacionando la palabra que con seguridad, con esa seguridad que nosotros nos acompaña para caminar en el Evangelio, tenemos que entender que el que había resucitado, Cristo, el que murió por nuestros pecados, sería el futuro juez de todos los hombres. Aquel que venció al mundo, aquel que venció la muerte y el que venció a Satanás, ahora sería el futuro juez. Ahora viene a ser el futuro juez para los vivos y los muertos. El que venció, el que murió y resucitó. También dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13, su versículo 39. Dice la palabra del Señor: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Si a través de la ley no podemos ser justificados, pero a través de su muerte, todo aquel que crea, todo aquel que le crea a Él, seremos justificados. Si a través de la ley nosotros no podemos ser justificados porque no podemos cumplirla, porque el pueblo de Israel no la cumplió, mucho menos nosotros, no alcanzamos justificación por medio de la ley. A través de la gracia de Cristo, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos justificación. Nosotros salimos libres de culpa, por medio de su sacrificio, por medio de su resurrección. Romanos capítulo 10, su versículo 9, nos dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bendito sea Dios. La palabra del Señor nos presenta dos formas, dos maneras, cómo nosotros podemos creer, cómo nosotros podemos acercarnos, cómo nosotros podemos recibir esa promesa de Dios
que es el autor y consumador de la fe, el apóstol Pablo nos lleva a dos maneras como nosotros podemos acercarnos a Él. Primero, a través de la confesión. La palabra confesión viene del griego, que es la palabra homologeo, que quiere decir profesar o declarar, o literalmente significa convenir con. Es decir, que el creyente debe de estar de acuerdo con todo lo que Dios ha declarado que es verdadero. Eso significa la palabra confesión. Estar de acuerdo con todo lo que Dios ha declarado. El apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca, profesar, declarar, convenir, eso quiere decir la palabra del griego homologeo. Eso quiere decir que nosotros debemos de estar de acuerdo con todo lo que incluye lo revelado a través de su palabra. Eso incluye lo que Él ha revelado, que hay un único camino, que hay uno solamente quien salva, que es a través de la fe puesta en Jesucristo, su Hijo unigénito. Los judíos únicamente atribuían el señorío, la gloria, el honor a Dios el Padre. Los gentiles adoraban al emperador como a su Señor, como a su Rey. Pero los cristianos reconocían a Cristo como el Señor del cielo, bendito el nombre del Señor, el único Hijo de Dios, que es la suprema cabeza de la iglesia, el Señor de todos. La confesión del señorío de Cristo implica la disposición para seguir su conducción y obedecer todos sus mandamientos. El apóstol Pablo dice si confesares, pero dice también si creyeres. Si confesares con tu boca, y dice también pero si creyeres. Una creencia normalmente procede a una confesión, pero se puede creer, con el corazón. Primero es la fe y luego la confesión. Primero es la fe y la confesión. Dice si creyeres en tu corazón. Qué palabra tan alentadora y tan maravillosa para nosotros, amados hermanos, cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer que Jesús es aquel que Dios lo levantó de los muertos, que para la familia o que para los judíos no dejaba de ser el hijo del carpintero, no dejó de ser el hijo de José y de María. Pero para nosotros, Él es el Mesías, el mismo Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Amada iglesia, Él es el autor y consumador de la fe. No perdamos nuestros ojos de Él, no desvíes tu mirada de Él. Los problemas que estás pasando, el proceso que estás viviendo, que no desvíe tu mirada del autor y consumador de la fe. No desvíes tus ojos.
Podemos vivir una experiencia tan amarga como la vivió Pedro al desviar su mirada cuando intentó caminar sobre las aguas y las muchas aguas estaban ahogando y acabando con la vida de Pedro. No permitamos que las circunstancias hagan que nuestros ojos se separen, hagan que nuestros ojos se desvíen de mirar a Cristo, sino que cada circunstancia y cada situación difícil que nosotros vivamos y pasemos, hagan que nuestros ojos cada día se fijen más en Cristo Jesús para confiar, para creer, para tener fe en Él, y así Él nos lleve de victoria en victoria como el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde por permitirnos estudiar tu palabra, una palabra que nos anima, que nos fortalece, una palabra que nos da seguridad para caminar en este peregrinaje tan largo, pero también tan difícil. Pero gracias a ti nos sentimos seguros en este camino, porque tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Tú eres quien nos guía, quien nos toma de la mano para conducirnos hasta el final de este peregrinaje, de este camino, y contigo vamos seguro, contigo caminamos seguro. Dale seguridad a tu iglesia, trae seguridad a nuestras vidas, que caminemos seguros, que vivamos seguros, porque si hemos creído en ti, estamos seguros en ti. No hay ninguna incertidumbre en nuestras vidas, no hay ninguna incertidumbre al caminar contigo. Vamos a lo seguro, vamos confiando, vamos creyendo que al final nos encontraremos contigo cara a cara y nos deleitaremos honrando y glorificando tu nombre como lo hacen los ángeles. Qué dicha tan grande que ellos tienen, y un día nosotros lo tendremos. Guarda la vida de tu iglesia, guarda la vida de todos nuestros hermanos, guarda la vida de los pastores. Que tu gracia y tu misericordia sea con todos nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad, haznos fuertes en ti, y permítenos que la circunstancia no desvíe nuestra mirada de ti, sino que cada día pongamos nuestros ojos en ti para creer, para confiar, para estar seguros en ti. Y si alguien ha desviado su mirada, te pido en el nombre de Jesús que lo ayudes a su incredulidad. Ayúdale para que confíe en ti, para que deposite en ti su confianza, su mirada, sus ojos, y así vuelva a caminar seguro y tranquilo y en paz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Fue un placer haber llegado hasta sus hogares a través de esta predicación, de este mensaje. Deseamos en el Señor que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que Dios nos siga sosteniendo para seguir poniendo nuestra mirada en Él y así vivir seguros y en paz con el Señor. Que su presencia esté con cada uno de ustedes y también su paz. Dios les bendiga y les guarde.